Vamos a hablar hoy de un fenómeno que no es nuevo, pero que en los últimos tiempos ha tomado una relevancia muy particular y muy importante. Me estoy refiriendo a eso que se llaman fake news, ¿no? Se trata de noticias falsas, como sabemos, que se extienden como una peste por las redes sociales y llegan, uno podría decir, hasta el último rincón de lo social. Y lo que es aún peor, configuran eso que nosotros llamamos la subjetividad, ¿no? Ese conjunto de creencias, de valores, de certezas que uno cree tener, que una persona o que un conjunto de personas cree tener, ¿no? Y en las sociedades contemporáneas, en estas sociedades atravesadas por flujos de información, nadie efectivamente cree en soledad. Somos hablados, podemos decir, por un discurso que nos trasciende, estamos atravesados, formateados por la información. Y esa información es la que arma eso que nosotros sostenemos como valores, como creencias, como certezas casi indiscutidas y que no se pueden discutir. Entonces uno podría decir, la primera víctima de una noticia falsa es justamente la verdad. Por eso se dice que en esta época vivimos en la posverdad. Hemos hablado alguna vez de la posverdad, pero hoy quería traer justamente este vínculo entre la verdad y la noticia falsa, o en todo caso pensar que hay en una noticia falsa. En primer lugar, creo que las fake news, las noticias falsas, reinan en una sociedad que cínicamente está dispuesta a creer o hacer ver que cree lo que más le conviene en cada momento. Y esto me parece como un primer abordaje. ¿No? Vivimos, creo, en una sociedad que podría caracterizarse como un régimen social, cultural y político, y a ese punto quiero llegar hoy, basado en la credulidad voluntaria. Entonces me parece que este es como un primer aspecto para quitarle a la noticia falsa todo. Me gustó el concepto credulidad voluntaria. Sí, es que claro, sí, bueno, gracias, porque me parece que, nada, yo digo, lo saqué, Etienne de la Guasí, de quien hemos hablado también, hablaba de servidumbre voluntaria, pero me parece que pensando ese concepto hoy nos atraviesa una credulidad voluntaria. Esto es para sacarle un primer halo del peso que tendría eso. Ay, bueno, me comí la fake, me comí la... Digo, no, construyen noticias falsas, estamos indefensos ante eso. Me parece que también somos responsables, en la sociedad de por lo menos elegimos por lo menos a qué interlocutores darle validez. Y ahí ya estamos tomando una posición, ¿no? Elegimos qué medio leer. Recién pasó con Santoro. Recién pasó con Santoro. Le pregunto sobre una denuncia y me dijo, todavía no la tengo chequeada, que podría bien ¿no? meterse de lleno y decir, porque no, uno elige si se quiere informar en serio o si sigue la corriente. ¿No? Y ese ejemplo, el de Santoro, me parece un ejemplo muy pertinente para pensar justamente este régimen de fake news. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ¿qué inaugura la posverdad? ¿No? En nuestro presente. Me parece justamente que la posverdad solo puede funcionar si lo que buscamos no es la verdad. ¿No? Me parece que uno puede decir que los individuos ya no luchan por la verdad en este régimen de la posverdad, sino que ansían la mentira. Y eso me parece interesante. O ansían o desean una noticia que sea funcional a lo que yo quiero. Y por eso el ejemplo Santoro está buenísimo. Vos le dijiste, le tiraste una información, dijo, no, pará, le voy a chequear. Porque por ahí a él le vería bárbaro y se podía montar en eso y decir, una vez más, los voceros de la derecha local, etcétera, etcétera. No, pará. Ese gesto es un gesto de decir, pará, lo voy a chequear. No es un gesto que uno encuentra en esta época. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que aquí está en juego es un criterio que tiene que ver con un nuevo régimen de verdad, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Lo que está aquí en discusión es el valor de la objetividad, que pierde peso ante la subjetividad y el interés de un grupo o de un sector. Por eso, los hechos en esta era de la fake news importan menos que las opiniones, que las emociones y que las creencias. Por eso este ejemplo Santoro está buenísimo, porque nosotros hemos hablado, digo nosotros como sociedad, de los bolsos de López. Hace poco una diputada o senadora, Felicita Bécar Varela, subió un posteo acusando al gobernador de la provincia de Buenos Aires por un supuesto cierre de escuelas. Era una noticia de hace 2 años, cuando él no era el gobernador. Bueno, efectivamente, ahí que primó
primó su creencia, primó su interés personal, sectorial, etc. Por eso acá lo que está en discusión en un punto, lo que está en crisis, es la verdad. Efectivamente, un criterio de verdad que tiene que ver, justamente en términos clásicos, uno podría decir, y nos podemos ir a Aristóteles. ¿Qué era la verdad para Aristóteles? La correspondencia. La verdad era entendida como la correspondencia entre aquello que decimos y aquello a lo que nos referimos. La correspondencia entre las palabras y las cosas. Es decir, yo digo, bueno, el pizarrón es verde, el típico ejemplo, será verde si cuando voy a mirar el pizarrón es verde, si no será falso. Y esto nos lleva a un punto que es importante. ¿Por qué traigo a Aristóteles? Porque nos habla de un concepto de verdad quizás único, fijo, inmutable, absoluto, digamos. Había una máxima, yo no soy periodista, pero que he escuchado, que decía del periodismo que los hechos son sagrados, pero las opiniones no, ¿no? Bueno, eso me parece que efectivamente es lo que está en discusión. Y además lo que se abre con la noticia falsa es que efectivamente el campo de la falsedad, por así decirlo, es múltiple, ¿no? Es decir, en la falsedad podemos ir desde, para decirlo con un filósofo británico, McIntyre, hay distintos niveles de responsabilidad moral en la construcción de la noticia falsa, en creer en la noticia falsa y en distribuir, ¿no? Y en darle retweet a la noticia falsa o enviarla en un grupo de WhatsApp. Y podemos ir ahí desde la ignorancia, desconocemos el tema y le damos un retweet, pero bueno, podemos ir desde la tontería, lo banalizamos, o efectivamente está la mentira que tiene una intencionalidad detrás, de engañar, de manipular, de esconder la verdad, de falsificar la lectura de los hechos. Por eso, como dice otro filósofo británico, que es Mark Fisher, ya fallecido, ¿no? Vivimos en el reino de la mentira organizada. Esa mentira organizada no concierne a tal o cual hecho aislado, sino que fabrica un sustituto de la realidad, que no se contenta simplemente con deformar la realidad o con esconderla, sino con negarla y construir una nueva realidad. Y esto me parece que tiene mucho que ver con esto que nos pasa. Digo, muchas veces nos movemos en un ecosistema, como yo también le decía a Santoro, en un ecosistema, en un ámbito en el que estamos atravesados por el flujo de la información, por la velocidad de la información, por los hechos que ciertamente son dramáticos porque los sentimos más allá de las noticias, ¿no? Y a pesar de las noticias. Y en ese contexto, justamente, la cuestión, me parece, de la construcción y circulación de noticias falsas se vuelve una cuestión que es política. Por eso, algunos filósofos han comenzado a hablar de la posverdad, de la fake news y de una era post-política. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la política, entendida como administración de recursos, como instrumento para conciliar el conflicto en una sociedad, como representación de las grandes mayorías, como expresión de una razón instrumental de discusión, de debate, todo eso que tradicionalmente fue la política, se ha convertido quizás en administración, desde cierto sector, digo, se ha convertido en administración de recursos de la información. Entonces vemos esto en distintas derechas, como decía Santoro, de Latinoamérica, que lo que hay detrás es ese entramado que tiene que ver con el Poder Judicial, con grandes medios de comunicación y después con un gran dispositivo de persecución de la oposición, pero al mismo tiempo de construir las condiciones para que casi cualquier discurso pueda entrar. Entonces en un país serán los bolsos de López, en otro país será que un presidente o expresidente se compró un departamento, en otro país será una noticia que también, digamos, tiene que ver falsa con, por ejemplo, Correas, digamos, se opera justamente en el plano de construir una realidad a partir de ciertos sentidos comunes, construidos, insisto, a partir de las noticias falsas, ¿no? Por eso, digo, siguiendo justamente con lo que decía este filósofo británico, no es que haya más mentiras o que sean más invasivas, sino que no hay manera, en este ecosistema, en este flujo de la información, no hay manera de distinguir entre verdad y mentira. Y esto justamente es en virtud digo, del canal en el que circula la información y de la velocidad de la información y de la cantidad de información. Es decir, se perdió el criterio para poder verificar un discurso si el pacto como lector, como espectador de un noticiero, como lector de un diario, está roto. Si lo que allí sucede es del orden de la ficción, ¿cómo puedo yo entonces utilizar eso como fuente?
no digo de un trabajo que voy a hacer para la escuela o para la facultad, sino para mi propia vida, para sostener mis creencias, ¿no? Es decir, se pierde el criterio allí de verificación del discurso. Justamente, ¿por qué? Y acá me quiero tener en este punto antes de cerrar, que es para que reflexionemos, que me lo vengo pensando hace mucho. La mayoría de los mensajes que nosotros consumimos y que nosotros hacemos circular, y yo me pongo, digo, en primer lugar allí, son mensajes cuyo contenido no puede ser objetivable. Son, creo yo, estímulos producidos por imágenes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los stickers, los memes, etcétera, ¿no? Y justamente en una sociedad, digo, esto yo lo hago, digo, no es que estoy diciendo ustedes ignorantes lo hacen y yo no, que soy un filósofo y pienso, no, lo hacemos. ¿Cómo que hacen lo que hacemos? Digo, nos llega, respondemos con un meme, con un emoticón, hacemos circular stickers, etcétera, ¿no? En una sociedad entonces en la que lo que impera es la comunicación visual, las palabras van perdiendo peso, y si pierde peso la palabra, pierde peso la razón, pierde peso la capacidad de argumentación. Por eso nos sorprenden justamente ejemplos como el de Leandro, nos sorprenden inmediatamente porque repone la argumentación política en un mundo en el que se mueve por sensaciones, emociones, creencias. Y la política, decía antes, es razón práctica. Y me parece que estamos en un momento en el que, en cierto sentido, está triunfando la economía capitalista y su aparato de comunicación ha colonizado la esfera pública y, peor aún, ha colonizado nuestras relaciones. Digo, se gestionan las emociones libres, ¿no? Se gestionan las emociones genuinas a partir de la cantidad de likes que uno tiene o a partir de la cantidad de retuiteos que hay en una red. Se está gestionando la emoción, se está gestionando el sentimiento y la construcción de un sentido común. Y se administra la vida a partir de lo que sucede en una red, ¿no? Y esto, digo, nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Me parece que efectivamente el gesto de ponerle un freno de mano y parar la pelota y chequear al menos con los instrumentos y los medios que tengamos, o cotejar lo que nos llega en el tiempo que tenemos con los instrumentos que tenemos, me parece que es un primer gesto para empezar por lo menos a diagnosticar esto que efectivamente sucede hoy con las noticias falsas. Recuperar entonces la palabra con contenido, el argumento, y en un punto la materialidad de los hechos, de lo que efectivamente pasa, de lo que sentimos, de lo que nos sucede, es un primer punto. Y me parece que podemos de ese modo empezar a construir un horizonte y demostrarle a los hacedores de falsedades que hay mucho más por hacer y que tiene que ver con la realización a partir de un discurso que es argumento, que quizás sea más lento, que quizás no sea tan marketinero, pero tiene que ver con empezar a vislumbrar una búsqueda de la verdad. Y en este sentido le podremos decir entonces a aquellos que practican las pulsiones de la muerte en las redes y en esa forma tan siniestra de entender la política, le podremos empezar a decir entonces, decía, que el destino no está marcado.